Total que esta gente fue liberada. Yo no me imaginé por dónde venía, pero su esposa, que es una de las líderes y canta en el coro de esta iglesia, que me dijo: yo te voy a hacer una pregunta como pastor, porque como hemos estado alejados por meses, casi un año de la iglesia, y ahora pensamos volver. ¿Qué es lo que tengo? Iba a preguntarme a una amiga, pero no más que ella, ¿no? ¿Por qué tengo años con esta enfermedad desde muchos años y Dios no me ha sanado? ¿Qué pasa? Y digo, no te preocupes, Pablo también tuvo no sabemos que tenía un cáncer, no sé qué era, pero esa enfermedad era para que no se alejara de Dios. Pablo dice que tenía era heraldo de Satanás en su vida. Entonces, ¿y qué te puedo decir? Me va a preguntar mi canto también, pero Dios tiene un propósito por todo, ¿no? Y inmediatamente el Señor me dio la respuesta para esa mujer llorando, confesó. Y digo, lo que pasa es que tú vas a sanar, pero tienes algo en tu vida que vas a confesar. Esa mujer empezó a llorar. Inmediatamente el Señor me declaró que era, pero yo no te lo voy a decir a ti, ya yo sé qué es. Pero Dios no avergüenza a nadie. Estaba con su esposo ahí y confesó las cosas que habían pasado cuando pequeña. Yo digo lo que te toca. Inmediatamente llamó, su familia estaba reunida, una familia muy controversial. Llamaron para que uno de sus sobrinos iba a hacer una confesión entre toda la familia y quería que ellos estuvieran. Yo digo, Dios te ha llamado para la libertad de tu familia. Muchachos, eso fue tremendo. Yo me quedé con la boca abrida, como diría. ¿Cómo Dios puede hacer cosas a la vez? Yo le dije que este año iba a ser el año del rompimiento de toda maldición, ¿verdad? Así que prepárese para que viene para Venezuela, ¿no? Se lo dije desde el año final del año pasado, y lo que viene ahora, bueno, usted va a quedar abandonado, empiece a darle gracias a Dios por ello. No somos políticos, no es nadie, es Dios y lo siento, lo que va a pasar en este país. Bueno, desde que comenzó el año hemos visto muchas cosas que Dios está rompiendo, pero lo que viene, prepárese, porque lo que viene es tremendo. Ojalá que usted como iglesia no se desvíe del propósito que Dios tiene, porque vamos a ver una Venezuela distinta a la que hemos visto. El llamado que me hizo el Señor fue a mí hace años, fue en Isaías 43, del 19 al 21. Y más o menos dice, no lo ponga en la Biblia Internacional: olvídate de las cosas del daño, ya no vives en el pasado. Voy a hacer cosas nuevas, ya está sucediendo, no te das cuenta. Voy a abrir ríos de la sequedad, caminos en medio del desierto. Los chacales y los avestruces me honrarán. Y estamos hablando de chacales y avestruces, de gente que usted no pensaba que podría honrar a Dios, a lo mejor por lo que es, por el concepto que usted tenía de esta persona. Esto va a pasar en este país, o lo vamos a ver ya ahora en adelante. Yo le pedí al pastor Javier que pase por aquí, que nos traiga una palabra de gozo y de paz, de confrontación a usted mismo, de arrepentimiento, de todo lo que el Señor le ponga en su boca. Dios me lo bendiga, pastor. Buenos días, amados. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bueno, en este precioso día, ¿verdad? Vamos a disfrutar de las cosas del Señor, y la porción bíblica de la palabra que venimos a compartir se encuentra en el libro de Juan,
en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 40 al verso 42. Y es un tema que tiene que ver con lo que el apóstol acá le está comentando, porque para esos eventos que van a ocurrir sobre nuestro país, ¿verdad? Y esa nueva proyección que Dios va a traer, ya de antemano, Dios pues levanta su voz y prepara a su pueblo, a sus hijos, para advertirnos y para que podamos fluir y trabajar tranquilamente en las cosas del Señor. Por ejemplo, todos sabemos que la pandemia mundial del COVID-19 causó muchos estragos, creó controversias a todos los eventos proféticos que se anunciaban, quiso afligir a muchas personas en el mundo entero, porque se le hablaba a la iglesia de que venían tiempos gloriosos y después vino un cierre global de todas las congregaciones. La pelea más fuerte era decir que ese virus, que no venía de Dios, que era algo diabólico, que Dios no estaba de acuerdo con cerrar las iglesias, pero el enemigo había que orar para que fuera derrotado. Pero hay cosas que el enemigo hace sin derecho legal y la iglesia pues tiene autoridad para quebrantar esas maldiciones. Ahora, cuando hay una consecuencia de algo que se le ceden los derechos legales al enemigo, no hay ese nivel de autoridad para quebrantar eso, sino que no podemos recurrir a alguien superior a Dios para romper con eso. Entonces ahí es donde el arrepentimiento, las lágrimas, el lloro de sus hijos mueve la mano y la misericordia de Dios. Entonces se interpreta de esa manera, pero también se puede interpretar que Dios quería eso, arrepentimiento genuino de sus hijos y de su pueblo. Porque nosotros los hijos de Dios siempre vamos a ver lo positivo de lo negativo que nos pueda pasar. Nosotros estamos llamados a aprender aún de las consecuencias que podamos vivir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos da ciencia e inteligencia para entender estas cosas. Y quizás Dios quería algunas reformas en la iglesia. Entonces, esto nos dejó un aprendizaje. Vuelve la apertura de los templos, pero también ahora tenemos que estar preparados para otro, digamos, acontecimiento como este. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver de ahora en adelante son los tiempos proféticos más fuertes de eventos, aunque la gloria de Dios siempre va a estar. Amén. Mire, cuando se cerraron los templos, no era el final de la iglesia. Se veía que era el final de la iglesia. Pero hay un verso que Jesús dijo que entonces que será predicado este evangelio hasta el fin del mundo. Y entonces vendría el fin. ¿Cuántos adoran a Dios? Y quiero que aprendas esto. En el capítulo final de esta historia dice que el evangelio va a ser predicado hasta el fin del mundo. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la iglesia llega al final de la historia predicando el evangelio. Entonces no era el final de la iglesia. No era el capítulo final, no es una pandemia, ni aún las guerras, ni aún los anticristos, ni aún los movimientos que se levanten.
La iglesia va a llegar hasta el final predicando el evangelio, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no van a vencer a la iglesia del Señor. Entonces puedes celebrarlo. Vamos a llegar hasta el capítulo final. Muchos ministros, familiares nuestros ya no están, quedaron con esto del COVID. Esto trajo mucho miedo, mucho incertidumbre por no saber si íbamos a pasar. Y un día estoy leyendo eso que dice que las puertas del Hades no vencerán a la iglesia. Y cuando veo y leo nuevamente, y será predicado este evangelio del reino, y esto va a llegar hasta el fin del mundo, va a ser predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Wow, el Espíritu Santo me da a entender, se alumbra el entendimiento. No va a llegar el fin de los tiempos y la iglesia en el tiempo cronológico fue borrada. No, la iglesia llega hasta el final. O sea, 2000 años de incertidumbre. El enemigo ha tratado de apagar desde la muerte del Mesías. Después de los 70 años de la muerte de Cristo, destruye el templo de Jerusalén, vuelve la ciudad un montón de escombros y ruina, y los judíos son esparcidos por los 4 vientos, por los 4 ángulos de la tierra, y parecía que el pueblo de Dios desaparecía. Adolf Hitler hace un desastre con la Segunda Guerra Mundial, crea los guetos, crea las maquinarias más infernales para destruir al pueblo judío o al pueblo de Dios. Está en la historia. Mata más de 6 millones de judíos, parecía que iban a desaparecer. Milagrosamente en el 45, el año 1948, ahora Israel, después de 2000 años, es reconocido por las Naciones Unidas como una nación. Florece la higuera. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas con su pueblo. Y si Dios dijo que su pueblo llega hasta el final, ni siquiera una mente tan perversa como Adolfo Hitler pudo detener, ni siquiera los creadores de los virus, de las plagas, de lo que sea. Que algunos partamos de este mundo, sí nos va a tocar. Que algunos van a desaparecer, sí van a desaparecer, pero la iglesia va a llegar hasta el final. Aleluya. La iglesia va a cumplir su propósito en Dios. Diga entonces conmigo, hoy tengo seguridad que voy a llegar hasta aquí, que mi propósito no quedará incompleto. Dale, celébralo entonces. Entonces, tenemos seguridad, tenemos fe, tenemos convicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a detener porque tengamos miedo. No nos vamos a detener por las persecuciones. Ni un emperador, ni Nerón, ni los calderos de aceite, ni las cruces, ni las cruzadas, ni ningún imperio, hermano, ha podido, aunque han querido, aunque han anhelado destruir la iglesia. La iglesia tiene un tiempo cronológico y también tiene un kairos de Dios, un tiempo de Dios específico. Y ese tiempo no lo manejan los hombres, lo maneja el Señor. Entonces Él lo determinó, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él dijo de ti que tenía propósitos específicos. Él lo va a cumplir. Libro de Juan, quiero compartir esto, verso 1, capítulo 1, verso 40 al verso 42.
dice la escritura de la siguiente forma: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cuántos adoran a Dios? Puedes darle entonces la alabanza al Señor de gratitud. Vamos a hablar. Esto tiene que ver con nosotros ahorita, Andrés y Felipe en acción. Andrés, diga conmigo, Andrés y Felipe en acción. Entonces, nosotros en este panorama profético vamos a tener una demanda de parte de Dios, que es esa acción, ese accionar, ese movimiento. Toda persona que esté en Cristo o que no esté en Cristo va a tener de igual forma adversidades, va a tener luchas, retos, desafíos en esta vida. Algunos los evitan, otros los enfrentan. Entonces, hay quizás tabús que se manejan a niveles eclesiásticos, que se dice: si tú le trabajas a Dios, entonces vas a ser enemigo del enemigo. Y ese enemigo llamado diablo, que el Señor lo reprenda, se te va a levantar, te va a hacer la guerra. Entonces ese miedo hace que la gente deje la acción. ¿Cómo lo logró? El COVID-19 vino a meter miedo, a decir: no hables más, no prediques, no abraces, no saludes, no visites, distánciate. Entonces te estaba diciendo era que dejaras un estilo de vida, pero que también dejaras la acción, donde Dios quizás mandó a la iglesia a accionar. Entonces era mejor dejar la acción para no enfrentar ese desafío gigante que nos tocó vivir. Entonces, Jeremías capítulo por allá en el 41 habla de las leyes de la guerra, y es triste y doloroso, pero hay una maldición para las personas que hacen la obra de Jehová indolentemente. Y dice: maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Cuando tú ves esa expresión de maldición, la palabra indolencia o indolentemente significa pasividad. Entonces, las personas pasivas que quieren evitar los desafíos, que quieren evitar los retos para no tener consecuencias, aún así en Dios acarrean esa maldición. Y la maldición doble dice: maldito también el que detuviere de la sangre su espada. Entonces, en las leyes de la guerra, la gente tenía que salir a defender su nación. Por eso tú vas a ver a los israelitas, o vas a ver a los musulmanes, a los árabes, que son tan aguerridos, y es un honor para ellos morir en combate por defender su nación. Aún hasta su lema creen que el Dios de ellos, llamado Alá, ellos dicen que el que muere en combate va directo al cielo. Entonces es un placer para ellos morir en combate por su nación. Su gente es altamente entrenada desde la niñez, preparados para ir a la guerra, preparados para entregar su vida en combate. ¿Quiénes son preparados?
hombres, mujeres y niños. Lo que está pasando en Ucrania, mujeres están yendo a las filas del combate. Deportistas, gente famosa está yendo a su nación a defenderla. Por una ideología, por una tierra, quizás no hay una promesa como a ellos se la han metido, pero nosotros tenemos una promesa. Tenemos cielo nuevo, tenemos tierra nueva, tenemos una santa ciudad llamada Jerusalén, donde la polilla ni el ladrón entra, donde nadie mina ni hurta. Nosotros tenemos una seguridad, tenemos una corona de vida, tenemos promesas tan perfectas, tan exactas, tan seguras, que esas promesas fueron reveladas a nuestros padres, a los fundadores de la iglesia primitiva. Por eso estaban dispuestos a entregar su vida por la causa del evangelio, por Cristo Jesús, porque tenían promesas seguras. Ahora el Corán les dice a ellos que los practicantes del Islam, el que muere en combate suicidamente, va al cielo. Entonces a ellos no les importa estrellarse en un avión, no les importa ser un hombre bomba, no les importa entrar con uno y devastar y morir en combate. Ellos dicen, vamos directo al cielo. Ahora, si estos suicidas, esas promesas, ellos no aparecen en el cielo, ¿qué va a pasar cuando ellos abran sus ojos y despierten quizás como el rico en un lugar de tormento? Van a sentir que fueron engañados, ya no hay reversa. Pero son gente de acción, son gente que no teme. Entonces, el enemigo va a destruir toda la creación de Dios. Va a atacar al que sirve a Dios, pero también ataca al que no sirve a Dios. Yo, cuando comienzo en el Señor, me dicen, tú vas muy acelerado. Y veo miembros que de los más avanzados y los ancianos de la iglesia me dicen, tú como que vienes con mucho deseo de trabajar. Tienes que tener cuidado, porque cuando te bautices, el diablo te va a atacar. Yo, Dios mío. Entonces yo digo, entonces mejor como que no perseverar en esto. Y entonces otro me lo repetía. Entonces es ahí donde la gente aprende y dice, es confirmación de Dios. Venía otro anciano, hijo, usted está trabajando mucho, el diablo se le va a levantar si se bautiza. Pero Jeremías dice que hay una maldición que es en ese tipo de persona, en el que hace la obra de Jehová pasivamente. Dios no trabaja con pasividad. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Dios quiere usar personas de acción y Dios va a bendecir la acción de la persona. Yo te voy a decir algo proféticamente, quizás David no iba a hacer o no, nadie había hablado de lo que él iba a hacer. Pero él escucha a un gigante que está hablando, que solo con sus bocas tenía atemorizado al pueblo. Y una persona de acción es una persona que tiene un oído espiritual. Y David, lo que fue a la guerra, fue a llevar, usted se sabe esa historia bastante, unos quesos y unos granos. Él no estaba invitado, él no era del ejército, él no tenía espada, él no tenía armadura. Pero cuando su oído escuchó unas palabras tan desafiantes, la violencia, él violentamente dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que hable así del Dios de los ejércitos y del escuadrón de Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Se calentó, algo entró en él y él dijo, no era espadachín, no era un soldado, no era un hombre adiestrado para la guerra. Lo que decía la hermana, eso me gusta mucho. Dios va a capacitar a los que él llama. Quizás tenía un llamado de Dios, pero no estaba adiestrado, no había un don maravilloso en él. Él dijo, aleluya, que le dieran la oportunidad y él dijo, yo te venceré. Determinación, aleluya. Él le dijo, yo te venceré.
venceré. Quizás yo estaba esperando ese espíritu, esa actitud de los David, que nos levantésemos en medio de esta pandemia y digamos: yo te venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo saldré de este problema. Alguien tiene que hoy, ¿verdad?, abrazar esto y ser más efectivo en la obra del Señor. Quizás hay gente que anhela el llamado de otro, el ministerio de otro. Este mundo quizás es como el mundo artístico. Estamos los fanáticos, estamos el público, estamos los que estamos viendo al artista. El artista despierta un talento, muchos quieren ser igual, pero muchos no van a llegar a ese nivel artístico. Entonces, eso crea frustraciones, eso crea limitantes, y quizás la gente no pueda alcanzar lo que su artista ya alcanzó, y muere intentándolo y se sienta afligido y haga que su autoestima baje. Y por eso hay una etapa donde el boxeador se cansa de pelear y dice: voy a colgar ya los guantes. Hay gente dentro de las filas cristianas que se alistaron en este ejército y tienen deseo de colgar los guantes, tienen deseo de no trabajar más. Hay un tiempo que tú quieres colgar el instrumento y decir: no lo voy a usar más. Hay tiempos que quieres dejar tu oficio y decir: no lo voy a hacer más. Pero también tenemos cantidades de personas que ni siquiera ejercen un oficio, que ni siquiera están quizás tan activos en una iglesia, y les pasa la misma batalla, que dicen: no voy más a la congregación. Y eso que mi trabajo en la congregación, el que es pasivo, es solo ir, entrar, adorar, contemplar la hermosura del Señor. Quizás no tengo una responsabilidad y aún así queremos colgar los guantes. Queremos dejar la acción. Quiere decir que está afrontando la misma batalla. ¿Cómo ser más efectivo? Tomando el ejemplo de Andrés y Felipe en acción. Dice la Escritura que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En este hombre, en este pasaje, siempre leí en las Escrituras que Jesús llamó a 12 discípulos y que los llamó a los 12. Y entonces, por años se predica o se escogen modelos de hombres con llamados. Por lo menos se predica bastante de Pedro. Pero yo decía: pero hay hombres en la Biblia de los cuales no se habla mucho, pero que hicieron proezas también en Dios. Entonces, siempre se trata de imitar a los grandes de la Biblia, y tenemos que ser más realistas y poner los pies sobre la tierra. Es bonito escuchar hablar de Elías, pero una cosa sí hay que tener claro: en este auditorio no todos vamos a ser como Elías. No todos vamos a orar y va a caer fuego del cielo. Entonces, Elías era Elías y había compañía de profetas alrededor de él. Pero esa compañía de profetas no era usada en la misma dimensión que era usado Elías. Elías tuvo un sucesor, Eliseo. Eliseo tenía hijos de los profetas que le seguían, pero no todos fueron usados en milagros como Eliseo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que así pasa en el mundo artístico también. El seguidor se cansa de intentarlo, de ejercer, y al no ver la proyección dice: hasta aquí voy a llegar. Cuando yo llego a la iglesia y veo esos músicos profesionales, yo decía: Dios mío, pero qué lejos estoy yo de ser músico. Cuando veía la oratoria de un predicador,
yo decía, ay, ¿qué iré a hacer yo, Dios? Yo no sé para qué. Dios me dice que me llamó para esto y para esto, pero ¿cómo lo va a hacer si no leo la Biblia, no retengo los versículos? Leo y leo, no se me graban, leo no los archivos, leo, vuelvo a leer, repaso los versículos, no tengo retentiva. Nadie va a retener la escritura, no es que no sea importante, pero lo importante es escudriñarla, lo importante es leerla. Entonces yo decía, ¿cómo hará Dios con los predicadores? Te voy a contar experiencias personales porque vamos a levantar a alguien en este día que va a salir con ganas de ser predicador. Vamos a levantar los ánimos de esa persona que ha dejado la acción para que vuelva a la acción. Y tú vas a ver cómo Dios va a transformar y va a cambiar tu vida con acción. Yo decía, ¿cómo hará Dios con los predicadores? ¿Será que Dios, a medida que va? Entonces yo escuchaba a un pastor decir, Dios me está hablando ahorita. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué Dios le habla a él aquí? Y él lo oye, y como los demás no lo oyen, ¿qué le estará diciendo? Y él soltaba, busquen en la Biblia, en la palabra tal. Y yo decía, Dios mío. Y entonces yo, frustrado, me iba a orar, Señor, quiero eso. Que cuando yo esté predicando, tú me vacíes aquí los versículos, tú me digas aquí, dile Jeremías, dile Isaías, dile aquello, dile esto, dile lo otro. Y nada de eso pasaba. Nada de eso va a pasar. Dios dice que no nos preocupemos cuando nos lleve ante los concilios, cuando nos lleve ante los jueces, los magistrados, que el Espíritu Santo en aquel día nos recordará y traerá la palabra. Ok, pero el Espíritu Santo no te va a traer un verso que tú no conoces. El Espíritu Santo nunca te va a traer un versículo que ni siquiera tú lo has leído. Yo pensaba que eso funcionaba de esa manera, que yo me paraba, que yo le abría la Biblia y donde caía, ahí leía y el Espíritu Santo me tomaba. Y empezaba y me tomaba la boca y así dice el Señor, así dice el libro de Isaías, y después todo eso ocurría. No, mi deber es escudriñar. Mi deber es leer. No lo vas a retener. No es un periódico esto, no es una revista, no es cualquier libro. Esa es la palabra de Dios, es el libro de la sabiduría. Tú lo vas a leer, tú no lo vas a retener. Pero cuando tú acciones a predicar, el Espíritu Santo lo va a traer. Y eso es lo que te va a sorprender. Que tú vas a decir, ¿cómo fluyó? ¿Cómo salió? Lee Génesis, lee el glosario, lee todo, lee el abecedario, lee el manual, lee todo lo que tú quieras leer de la Biblia, lee el índice. Lee de todo es necesario leerlo, pero va a llegar un momento que vas a hablar con alguien, vas a hablar con un amigo y te va a pasar cosas como esta. Entonces estás hablando con un amigo y el amigo incrédulo te va a decir, ¿cómo creo yo en la Biblia si fue escrita por hombres y hay muchas traducciones? ¿Y cómo lo creo? Pero tú leíste el índice y tú dices, mira, yo leí el índice, que la Biblia es la palabra de Dios, los profetas mayores dijeron esto, los profetas menores dijeron esto, pero Dios va a usar algo que ya pasó por acá, quedó quizás en el consciente o en el inconsciente, pero ya está ahí archivado, ya está ahí quizás procesado en el CPU. No lo sabes cómo sacar, pero el Espíritu Santo, entonces cuando empieces a hablarle a ese amigo empieza a llorar, empieza a decir, es lo que a mí me está pasando, esa palabra que me diste me trajo aliento, me trajo aquello, y tú dices, wow, pero yo no lo sabía. Entonces Dios te está usando, Dios te estaba hablando, Dios empezó a fluir a través de la acción. Porque si esto funcionara así, el pastor, ninguno de nosotros tuviéramos que bregar con trabajo o con nada. Quizás nos quedáramos acostados y solamente ordenáramos. Dios, tráeme la pizza. Dios, tráeme el salario de esta semana. Dios, tráeme los repuestos del carro que necesito. Dios, tráeme aquello. Todo funciona, ¿verdad? Cobramos salario, pero accionamos. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, Dios va a bendecir la acción. David es un personaje muy tomado, muy predicado, muy bien ilustrado. David no estaba en el ejército, no estaba en la lista. David venía de atrás, pero David no hizo lo que los otros pasivos. Los otros dicen que duraron
40 días atemorizados. No tenían acción. Diga conmigo, no tenían acción. Porque estaban atemorizados. Ok, David viene en acción. Pero no viene a pelear. Viene a traer quesos. Viene a traer pan. Viene a traer granos. Pero cuando escucha, dice, voy a entrar en esa guerra. Y como era el único de los millones de cobardes que estaban ahí atemorizados, ¿a quién iba a usar Dios? ¿Al pasivo o al activo? Diga, Dios usará personas activas. Por eso yo hoy me activo a accionar en Dios, porque quiero ver su gloria moverse. Dale entonces la alabanza a Dios. Mira el caso de Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice que Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Otro punto de lo que me pasaba era cada vez que el pastor invitaba a un predicador y yo escuchaba su testimonio, que fue aquello, que fue lo otro, que Dios se le apareció. Dígame uno que dijo una vez y nos puso a llorar y el cuarto se me iluminó y apareció una luz resplandeciente y yo caí postrado y todos llorábamos a moco suelto y vi unas sandalias doradas y vi las manos perforadas y Dios mío, y las manos me las puso sobre el lomo y Jesús me habló. Entonces cuando uno ve esa experiencia uno dice, pero a mí me llamó fue un pastor. Entonces tú oras y oras y nunca ves la luz y nunca has visto a Jesús y nunca has visto las sandalias y nunca has visto aquello. Entonces tú dices, wow, yo quisiera ese testimonio para poder predicar como Él, para ganar almas como Él, para tener un ministerio como lo tiene Él. Y entonces a veces se le vende este producto a la gente y se le habla de esa manera, pero después de una década la gente ha buscado a Dios y nunca ha visto las sandalias, nunca ve la mano perforada, nunca escucha la voz dulce de Dios y termina diciendo, la iglesia me engañaron, me voy de la iglesia. Porque no todos van a servir en el ministerio. Yo no le puedo vender a la iglesia que hay 5 ministerios, pero que a juro ellos tienen uno de los 5 ministerios. Hay gente que muere en el evangelio sin alcanzar algún oficio de esto. La Biblia también habla de los 9 dones del Espíritu Santo en Corintios. Entonces yo no puedo venderle a la gente que a juro, como ahí están los dones, todos tenemos los dones, porque yo le digo a ella, aquí dice que todos vamos a tener dones, todos tienen dones de ciencia, todos tienen dones de profecía, todos van a recibir esto. No, porque hay gente que Dios no usa en profecía. ¿Tú sabes cuántas personas yo no he orado frustrada? Que me han dicho, ay, no he llorado, yo quiero hablar en lengua, yo nunca he hablado en lengua. Pastores, nos hemos ido a retiros. Yo nunca he podido hablar en lengua. Entonces, a causa de eso, hay gente que, bueno, empieza a hablar en lengua. Pero quizás no es el espíritu que se la da, pero está cansado. Y este Señor tiene al lado mío y es muy espiritual, Dios lo usa porque él habla en lengua. Entonces empiezan a hablar lenguas repetidas. Otros no danzan, no sienten a Dios, no sienten esa fuerza, no caen al suelo. Entonces otro dice, no, yo quiero sentir a Dios, mira la danza, ¡pum! Imitamos cosas. ¿Por qué? Porque yo veo que este hermano pone la mano y ¡pum! Cae la gente. Entonces el que está ahí viendo copia eso y dice, yo quiero eso, yo quiero orar. No le ponga la mano a ese enfermo. Y ¡pum! Entonces cuando te metes en internet y ves esas multitudes, vas a ver otros pastores que tienen más violencia espiritual y hacen nada más y cae un estadio completo.
Y uno dice, wow, entonces tú empiezas. Nadie cae. Entonces dice, no funciona eso, mejor la mano. Pero entonces después vienes y ves al otro que se quita el pantón y lo sacude. Cae la gente. Tú dices, eso es lo que me faltaba. Te vas por ahí por las tiendas y compras tu saco y llegas a la iglesia como un ministro. Y esperando que el manto milagroso empiece a tumbar gente. Entonces, ¿qué pasa cuando lanzas el manto, cuando has soplado, cuando has puesto mano y no ocurre nada? Te puede llevar a una frustración. No, yo me equivoqué de iglesia. Me voy a ir para la católica experimental. De repente mi llamado está allá. Entonces de repente va pasando por ahí un jesuita o va pasando quizás un judaizante y te dice, la iglesia evangélica está errada. Jesús no es Jesús, Jesús es Yeshua HaMashiach. Ustedes están equivocados, vente para acá, y te pone a vivir bajo la ley y a practicar las normas judaizantes, y así es que Dios te va a usar. Ustedes tienen espíritu de brujería, la iglesia aquello, y empieza todos a atacar la iglesia, a golpear la iglesia. Entonces el creyente, yo creo que es verdad, termina convencido, termina derrotado. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces dice que Andrés, escucha esto, halló primero a Jesús, y luego va y busca a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Un mensaje simple, le dice que traducido es el Cristo. Andrés no tenía ministerio. Andrés no pertenecía todavía a ninguna iglesia. No se registra en él un don milagroso. No pertenecía a algún concilio todavía. No tenía un reconocimiento ministerial. Esta palabra es para aquellos pequeños. No tenía un don milagroso. No tenía un llamado extraordinario. Pero tomó una decisión, accionó. Le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Diga conmigo, acción. Mira ahora el resultado de esta acción. No tenía dones de ciencia. No se manifiesta en él una elocuencia, en un mensaje. Cuando Andrés hace esto, la Biblia, el Nuevo Testamento, todavía no estaba escrito. Andrés tampoco era rabino, no tenía acceso a la sinagoga, no manejaba los manuscritos, simplemente era un pescador. Pero el problema es que un pescador es una persona de acción, es una persona violenta. Porque este Andrés o estos pescadores, ellos no pescaban con anzuelo, ellos pescaban con redes. Y el que pesca con redes sabe que tiene que entrar a la mar a la medianoche, pasar vigilias enteras, esperar aquello. Y tú sabes lo difícil que si tú no sabes nadar, y montarte en una barca y bogar mar adentro, donde solo lo que te alumbra va a ser la luna y las estrellas, donde hay desafíos como si se voltea la barca, si vienen tempestades. Esos eran los desafíos que ellos afrontaban, y era por sacar un producto que era pescado. Y ellos sabían que en el mar hay diferentes tipos de peces, y ellos, cuando lanzaban la red, el que va a pescar no sabe que va a largo. No, esto no es que yo voy a lanzar la red allá porque voy a agarrar puro dorado, o voy a lanzar la red aquí, que aquí están los pargos rosados.
O voy a lanzar la red por acá porque aquí está el mero, lo que yo quiero, el producto que quiero. Ahí puede venir bagre, guabina, sardina, raya, ahí puede venir de todo. Así somos nosotros. Yo quisiera que, ¿verdad? Tú quisieras que en la iglesia hubiera pura gente que te bendiga, que sean obedientes, que sean puntuales, que no tengamos gente peleona, que tengamos gente excelente, pero lamentándolo mucho, tiramos la red al lado y ahí viene guabina, ahí viene sardina, ahí viene bagre, ahí viene corroncho, aleluya, vienen bonitos, vienen feos, vienen diferentes tipos de carácter. Esa es la tarea más difícil del pastor. Entonces, al pastor Dios le da un oficio. Al pastor Dios le da, lo equipa, porque lógico, va a la red. Entonces, él de repente agarra el dorado y el dorado lo agarró y lo puso aquí, saltó un ratito y se quedó. Pero la guabina es más babosa, es más escurridiza y dice que es muy difícil de agarrar. Pero entonces la guabina la tiran, que es duro, pero la guabina a la gente no le gusta porque dice que la tiran en el río Cabriales, por decir, en un caño y se alimenta hasta de las heces, come heces. Entonces la gente tiene a la guabina como algo muy despectivo, algo sucio, algo. Entonces, es que yo creo que así hay gente en las iglesias que se congregan en estos lados y tienen su pastor y visitan todas las iglesias y comen de todo y de todas palabras que le dan, y a veces vienen confundidos. Pastor, un padre me dijo que María es la Virgen. Y dice, wow, pero aquí nunca hemos predicado que María es la Virgen. Claro que sí, me dijo que me hiciera la cruz, que me presignara. Entonces, el pescador tiene que asumir desafíos. Entonces, algo que sí sabe Dios de cada uno de los que estamos acá. No todos nacimos en un hogar cristiano. Y yo me maravillo cuando escucho los testimonios de la gente antes de venir a Cristo. Por lo menos el hombre típico que era bebedor de aguardiente. Tú escuchas los testimonios. Cuando yo no tenía a Cristo, llegaba a una licorería, brindaba a todo el mundo. No me importaba, gastaba el salario, brindaba a todo el mundo. Llegan a Cristo, Dios los limpia, lo hace nueva criatura. Pero ese hombre ahora no llega y dice, voy a gastar todo el sueldo brindándole una caja de fresco a los hermanos. Se vuelven pichirres, algunos tacaños, algunos están estudiando que el diezmo no es de Dios, que la ofrenda no es de Dios, no estoy de acuerdo con la siembra, no estoy de acuerdo con esto. Y yo digo, Dios mío, entonces Dios sabe que era una persona de acción en el mundo, que no le importaba gastar y siempre tenía. Dios lo que quiere cambiarle es la acción que él tenía allá atrás y que sea un hombre de acción aquí también. Si en el mundo gastaba y Dios y se te volvía a llenar la chequera o se te volvía a llenar el bolsillo, ¿por qué en Dios ahora se te va a vaciar y vas a quedar limpio? Porque ahora en Dios sí te va a pasar. Entonces, también está aquel que cruzaba pueblos y ciudades para irse a rumbear. La mamá le decía, no vayas para allá que se forman peleas, se forman aquello, se forman lo otro. Entonces, a veces yo veo que los pastores dicen, vamos a hacer una campaña en tal lado. Ay, pastor, no puedo ir para allá. Esa zona es peligrosa. Entonces, Dios conoce nuestros expedientes y vio que éramos gente de acción. Ajá, me voy a meter con otro que es delicado, los que iban a fiesta. Cuando íbamos para fiesta éramos pasivos y nos sentábamos por allá así quietitos, a puro ver la pista llena de gente bailando. O éramos de los que íbamos a la pista y derramábamos chorros de sudor y darle hasta que amanecía. Ok, esa gente viene a Cristo y está el adorador aquí. Y dígame cuando el adorador está con el júbilo y está gritando y está alabe a Dios y yo danzaré. Y el creyente que bailaba toda la noche, ahora en Cristo póngase de pie. La única virtud que Dios va a usar de ese pescador es que era un hombre que aceptaba los desafíos. Dios no le dice, lo único que Dios le dice, deja esa red
vente en pos de mí y yo te voy a hacer pescadores de almas. Lo único que le dijo es: voy a cambiar la acción que tienes en el mar y ahora esa misma acción, pero lo único que ahora no vas a alar pescados, ahora vas a ganar almas. Entonces, para sacar el pescado él tenía que hacer vigilias. Para sacar el pescado él tenía que arriesgar la vida mar adentro. Para sacar un simple pescado él ponía su vida en riesgo. Él tenía que, si tenía familia, dejarla a un lado y arriesgar su vida sin saber si esa noche venía una tormenta, si le volteaba la barca y si los monstruos marinos no lo devoraban. Él tenía que aceptar todos esos desafíos. Ahora en Cristo, ¿por qué vamos a poner limitantes? Que si me va a pasar esto, que si me va a pasar aquello. Voy con otro punto. La gente que tenía vehículos, llenaban esos carros, le metían gente en la maleta, ponían el techo full, aquí las cavas, pero sin licor. Cuando no tenían a Cristo, y móntate por aquí, y bajaban trincheras a todo dar y con riesgo, y bajaban alcoholizados y se les pichaba un caucho y decía: vamos para adelante que ya resolvemos. Eran gente de acción. Y entonces hoy en Cristo necesitamos mover las cornetas. Pastor, la batería me está fallando. Pastor, tengo un caucho liso. Pastor, creo que se me puede dañar el carro yendo para allá. Pastor, adorar a Dios. Entonces podemos decirle a los hombres de Dios o a la obra del Señor que no. Pero hay algo que Dios conoce en nuestro expediente. Y Dios sabe quién era esa persona de acción. Dios sabe cómo fue tu accionar en el mundo. Dios vio esa virtud. Nos dio la gracia, que es un don inmerecido. Nadie merecía la salvación. No podemos pagarla, no podemos comprarla. Y Dios en su misericordia nos brindó esto, de que aceptamos, y entonces ahora nos volvemos pasivos. Y en esa pasividad queremos que Dios nos bendiga. Pero Jeremías sigue diciendo: maldito el hombre que hiciere pasivamente la obra de Jehová. Maldito el hombre que detuviere de la sangre su espada. ¿Sabes que habían hombres habilidosos? Hombres con veracidad. Las leyes de la guerra, desde el Levítico, Números, te enseñan tantos principios. Y es que habían pajes de armas que iban al frente de la batalla. ¿Cómo lo descubres? Cuando muere Urías Eteo. ¿Qué dijo él? Pónganmelo al frente, a lo más recio de la batalla. La gente de Dios, la gente usada, la gente adiestrada siempre va delante de la batalla. Entonces, los que van a la retaguardia, los que van atrás, siempre son los débiles. Y es un espacio donde la gente, cómo le está encantando en este tiempo. Ser parte de una organización, pero no asumir cargos. Pastor, yo quiero esta iglesia, la amo, me gusta, pero cuando me promueve un cargo, eso es lo que no quiero, pastor. Yo quiero ver los toros desde lejos. Quiero ir a la retaguardia. Y en la retaguardia iban los débiles. Por eso Urías, que era el fuerte, le dijeron: póngamelo al frente, en lo más recio. Todos adoran a Dios. Entonces, convocaban a la gente a la guerra, y el paje de armas hacía el conteo, entregaba las armas. Cuando recogían después de la guerra, también hacían el mismo conteo. Por eso la Escritura en varios pasajes dice: Jehová pasa revista a sus ejércitos. Porque al ejército de Jehová el paje de armas pasaba revista. Entregué tantas espadas. Entonces, ¿qué pasa? Si a alguien que iba a la guerra le entregaban un arco y 10 flechas, y cuando llegó la tarde y recogieron las armas, él entregaba el mismo arco y las mismas 10 flechas. ¿Qué hizo en la guerra? Le entregaban la espada a alguien, y cuando el paje la recogía, la espada no tenía sangre, no tenía ni cuero, ni pedazos de pellejo, no tenía nada. La espada pulida. ¿Sabes que en las casas hay Biblias que están así? Pulida. La hoja todavía pegada, que ni siquiera la han abierto. Pero son Biblias de hace tiempo. Lo que pasa es que la quiero mucho y yo la cuido. Ni la abro para que no se me arrugue la hoja. Es que la quiero mucho, es una Biblia de colección y por eso no la abro mucho.
Entonces nos revisan las espadas pulieras. Esa es señal de que no la estamos usando. Entonces eso era otra maldición. Entonces habían hombres que eran más vivos que los otros y decían, yo veía a David, veía a Elías, veía a las mujeres, y yo decía, yo no voy a ir al frente de la guerra, porque yo voy a proteger a mi familia. La ley de la obligación de ir a la guerra era eso, proteger al pueblo y proteger a la familia, proteger a los indefensos. ¿Qué hacía el que no iba a la guerra? Madrigueras, cuevas, subterráneos, y se escondía. Escondía su provisión, escondía su familia y se escondía él. Y mientras ya arriba estaba la acción, gente peleando, él estaba aquí protegido. Pero lo que pasaba era que el enemigo, cuando venía contra Israel, las leyes de la guerra también decían que no se le podía prender fuego a los bosques. Se tenía que respetar la naturaleza. Usted no está viendo la guerra ahorita en Ucrania, que hicieron un corredor humanitario para que la gente escape. ¿Y sabe qué hizo Rusia? Bombardeó los corredores humanitarios, y por eso está como que colerizando a los demás países, porque está violentando a unas leyes de la guerra. No está respetando los acuerdos de la guerra. Bueno, cuando el enemigo peleaba contra el pueblo de Dios, contra Israel, le tenía tanta rabia a Israel, tanto furor, que después que peleaban en los bosques, ¿sabe lo que hacían? Le prendían fuego al bosque. Y eso estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasa con los que no salían a pelear y se escondían? El enemigo también tenía algo contra Israel cuando peleaba, era que una vez que mataba a las personas, agarraban la ciudad y dice que la volvían escombros y también le prendían fuego. Entonces ese que se quedó escondido, cuando destruían la ciudad, lo tapiaban y moría asfixiado, enterrado de la misma manera, pero sin pelear, como un cobarde. Quiere decir que el que no pelea también moría. Y por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que ponga la vida por un amigo, este la hallará. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Qué increíble. No peleó, pero murió enterrado. Murió tapiado, murió asfixiado, con su esposa, con su familia y con sus provisiones. Porque era una maldición el que detenía. Por eso Débora, cuando salió a la guerra, Dios dice que ella convocó a Meroz. Entonces dice que el ángel de Jehová, entonces ella bendijo a uno y maldijo a quién, al que no fue a la guerra. ¿Por qué lo maldijo? Porque ese acto de cobardía, ese acto de pasividad, pensando, es que si hago esto me va a ir mal, es que si hago esto se me va a levantar el enemigo. Mira, yo le dije a alguien, mira cómo le vamos a romper ese tabú de que el diablo usa a los que le sirven a Dios, que el diablo va a destruir a los que le sirven a Dios. No, el diablo va a destruir a todo el que sea la creación de Dios. Yo le digo, mira a los indigentes, al estado que el enemigo los llevó. Pregunto, ellos predican, están sirviendo en una iglesia, y entonces ¿por qué el enemigo los tiene así? La prostituta, el homosexual, el delincuente. Yo le digo, ¿te das cuenta que también ataca a los que no están en la iglesia? ¿A quién se le destruye un matrimonio? A los que son cristianos, y a los que no son cristianos no. Entonces, por no ser cristiano no voy a tener luchas en el matrimonio, no voy a tener batallas con mis hijos. La gente piensa que por servirle a Dios, porque si te apasionas mucho por Dios, la batalla va a ser más fuerte. No, más fuerte va a ser la bendición. El ángel de Jehová irá contigo, Jehová peleará por ti, tú estarás confiado, Dios va a bendecir la acción de la persona. Ahora, dice en el verso 42, culminando, dice, y le trajo a Jesús, Andrés trajo a Simón a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, de la palabra piedra en arameo y en griego respectivamente.
le dice: tú serás llamado ahora Pedro. Ok, entonces vemos la vida de Pedro. Pedro predicó en Pentecostés, se ganó 3,000 personas. Predicó por allá, se ganó 5,000 personas. Pedro caminaba y donde caía la sombra, que se sanaban los enfermos. Entonces Pedro oró por la suegra, se sanó. Pedro oraba por los enfermos, por los endemoniados, quedaban libres. Pedro hacía esto, Pedro lo otro. Entonces empezamos a estudiar la vida de Pedro y predicamos un sermón y no nos ganamos uno, no nos ganamos dos. Entonces nos frustramos y queremos predicar. Algún día voy a ganar 5,000. Hay gente que no va a ser como Pedro. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo no le puedo vender la imagen de Pedro a todos los cristianos. Yo no puedo decir que todos van a tener la unción, que van a pasar y donde caen las sombras se van a sanar. Pero Pedro fue grande y es predicado, pero no se predica de Andrés. Y Andrés fue el que llevó a Pedro a los pies de Jesús. Entonces, ¿por qué tú no te puedes limitar? Porque tú no sabes la grandeza que va a hacer Dios a través de eso. Quizás Andrés no se ganó esos 3,000, no se ganó los 5,000, pero está anotado en que él llevó a Pedro a los pies de Cristo. Y esas almas que se ganaba Pedro, Andrés está anotado en esa bendición también. Entonces ese es el secreto. Yo la voy a llevar a ella, yo la voy a llevar a él a los pies de Jesús. Se habla de Juan Carlos Harrigan entre las naciones. Pero yo veo un tutorial y veo que hay una mujer llamada Wilda Mota que dice: ella llevó a Juan Carlos a los pies de Jesús. Entonces entre las naciones se habla de Juan, pero no se habla de la sierva. Por acá en la zona sur hay un predicador amigo que es muy conocido en las comunidades, que le dicen el Mocho Parranda, el hombre sin la pierna. Baila, canta y canta música vallenata. Entonces en todos los barrios donde lo meten, a la gente le encanta el vallenato, y él trae muchas almas a los pies de Cristo, y él canta y él habla, y todo el mundo lo empezó a conocer. Entonces se lo han llevado a Curazao, a Aruba, por todas partes, porque él canta, a pesar de que predica, canta vallenato. Entonces empezó un tiempo donde todo el mundo: vamos a imitar a Sandro. Entonces los delincuentes que vienen a Cristo con Sandro no se proyectan igual que él en el ministerio. Dios no los usa igual que a él. Entonces ellos terminan renunciando después al llamado en la iglesia, porque se emocionaron con Sandro, porque les vendieron que si ellos vienen a Cristo, Dios los va a usar terriblemente. Entonces ellos vienen a Cristo en el evangelio y Dios no los usa en nada. No los usa predicando. Pasan a predicar y se les sale grosería. Su tono es de lenguaje vulgar todavía. Entonces se frustran y dicen: no, pero no vamos a ser como Sandro. Ajá, pero entonces dice que Sandro era el que azotaba la zona sur, era el que controlaba, era líder de una banda. Y una vez yo estoy escuchando el testimonio que había una viejita que estaba orando y salió un domingo y él estaba lanzando disparos en la esquina, y ella decía: ay, este hombre me tiene cansado. Yo sé que si voy y le predico, él me va a matar, pero si no me mata, hoy me lo gano para Cristo. Y nadie se atrevía a decirle nada a ese mocho llamado Sandro Herrera, y nadie que se atrevía a llegarle. Entonces la viejita vino ahí con aquel miedo, y él se le quedó mirando, y cuando él dice que la vio llegar, para asustarla, empezó a lanzar más disparos. Y la viejita lo abrazó y le dijo: Sandro, Cristo te ama. Ese fue el mensaje de ella: Sandro, Cristo te ama. Y él dice que empezó a temblarle algo en el corazón, porque a nadie le había dicho. Es lo que la pierna se la arrancó la policía de tanto disparo que le dio. Entonces él dice que es lo que los papás lo abandonaron. Y él viene de una familia disfuncional, de sufrir, de abandono, de todas esas cosas, y nadie le había dicho. Entonces el mensaje de la señora fue: Cristo te ama, Cristo te ama. Él dice que empezó a temblar y empezó a llorar, y él le dijo: ¿cómo Cristo me va a amar a mí si yo he asesinado tantas personas? Cristo te ama. Entonces dile a ese Cristo que me cambie, acéptalo en tu corazón. Y ese día hasta ahí llegó Sandro Herrera. ¿Cuántos adoran a Dios? Se convirtió en un predicador. Ha sacudido barrios, ha sacudido zonas populares, ha ganado almas para Cristo. Se habla de él, no se predica de la viejita que se lo ganó para Cristo.
todas esas almas que ese Señor se está ganando para Cristo, esa viejita está anotada en el reino de los cielos, que ella llevó pasando a los pies de Cristo. Alguien llevó a Jimmy Ávila a los pies de Cristo. Alguien llevó a Luis Palau a los pies de Cristo. Alguien tuvo que llevar a Jorge Raskin a los pies de Cristo. Entonces, siempre se va a proyectar el gran predicador, pero alguien lo tuvo que llevar a los pies de Cristo. Entonces, no te aflijas, porque tú no sabes a quién estás llevando a los pies de Cristo. De repente, tú ves a Jesús Adrián Romero, quizás es una gloria, pero alguien pequeñito quizás le predicó a él y lo llevó a los pies de Cristo. De ese pequeñito no se habla, pero las almas que este se está ganando, otro también está anotado en esa bendición, pero ese alguien accionó. Entonces, como yo aquí proféticamente no sé lo que va a hacer Dios con cada uno, mi trabajo es, hasta el que vea en la calle, predicarle a Jesús, porque yo no sé el futuro, el destino profético de Dios en él. Alguien le dijo a David, que fue el papá de David, antes lleva queso, y mira la gloria que despertó en Israel, aleluya. Alguien lo mandó a llevar pan, alguien lo llamó a llevar granos a la guerra, y David se convirtió en el próximo rey de Israel. Dale entonces la alabanza al Señor. Entonces, tenemos limitantes porque no tenemos un buen bosquejo. A veces estamos con nuestro compañero de universidad, de escuela, de liceo, y tenemos esa fe ahí presa. No nos atrevemos. Si le digo que Jesús sana, y de repente él está pasando un cuadro de depresión, y yo tengo el remedio, y le digo, la Biblia dice que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero el problema es que me da miedo, y si le digo a mi amiga que Jesús le quita la depresión, me va a decir que yo soy fanática, me va a dejar de hablar. Entonces me da miedo. Entonces digo, voy a orar a Dios para que Dios la lleve a una iglesia. Y lo tengo ahí, y él está confesando que está pasando un cuadro depresivo. Y entonces yo digo, voy a orar a Dios para que un predicador Dios lo use y le dé una palabra y le diga, así te dice el Señor, y la convence. Y resulta que ahí no es que vaya a la iglesia ni es el predicador, soy yo. Lo que tengo es que accionar. Me vaya bien o me vaya mal, me voy a atrever a hablarle de Jesús. Si Jesús está conmigo y el Espíritu Santo es real, Él se va a glorificar y va a descender sobre él. Él la va a tomar. Dios va a bendecir la valentía y la acción de alguien. Dios va a bendecir la acción de la iglesia en este tiempo. Dios va a usar a los pequeñitos. Dios va a usar a los Andrés. Dios va a usar no la gente de renombre. Dios va a usar la gente sin nombre. La gente que quizás nadie conoce. Pero Dios va a usar la gente que también se atreva. La gente que sin mucha elocuencia, sin hebreo, sin arameo, sin ser erudito, sin teología, háblele nada más, dígale, Jesús es el Señor. Jesús sana el COVID-19. Jesús puede sanar. Él dice que es nuestro sanador. Aleluya. Y de repente esa persona le ha orado, el predicador, el pastor, el profeta, y no se ha sanado de COVID-19. Y tú nada más le dices, Jesús, por favor, sánala. Y de repente Dios te usa a ti. Aleluya. Dios te va a usar a ti. ¿Sabes que un día me invitaron a la clínica de Isabelica? Había un muchacho que estaba internado allá con una enfermedad respiratoria, el diagnóstico triste, el SIDA. Entonces mi hermana se acordó y dice, ay, voy a llamar a Javier, que Dios lo usa en los milagros, y empieza a contactarme, y ese día no me puede contactar. Y entonces andaba con mi esposa y que vamos a llamar a Javier, que venga a la visita, y me contesta, ven para que ores por él, que él está enfermo. Y yo no sé qué pasó, y le dije, no, hermana, no es que me esté negando, tú sabes que yo no le digo que no a Dios, pero ora tú por él. Ella me dijo que tuvo una gran batalla, porque estaba acostumbrada a ayudarme en la oración como intercesor. Entonces, quiere decir que hay una etapa donde la persona se acostumbra a ver al hombre que Dios usa haciendo milagros. Pero quizás esa persona no se atreve. Los que peleaban en la guerra no querían pelear con el gigante. David era pequeñito, rubio y de hermoso parecer. Un cifrino en la guerra. Un rubio hermoso en la guerra.
no tenía ni callo, y por eso el filisteo lo describe y dice: ¿soy yo acaso un perro muerto para que tú vengas a mí con palo? De paso, no traes lanza, no traes espada, no traes jabalina, traes un palo. Por eso él dijo: ¿tú crees que aquí hay perros? Pero David tomó la acción. ¿Y a quién usó Dios? ¿Al cobarde o al que accionó? ¿A quién va a usar Dios en Venezuela en este tiempo? Diga: a la iglesia que va a accionar. El COVID-19 fue para eso, para que accionáramos en las casas. Esto se llama casa de oración. Pero la palabra congregación somos el grupo de personas que lo integramos. Y la iglesia tiene que aprender a funcionar con pandemia y sin pandemia. La pandemia era el favor de Dios para predicar en las casas, para hacer el trabajo. Imagínense que aquí cada uno hoy salgamos como un Andrés y en la próxima actividad que preparemos la gloria, que Jesús va a descender, traigamos ese amigo. Vamos a tener un crecimiento impactante. ¿Qué pasa? El pastor se encarga de orar, de mover los músicos, de preparar el predicador, de orar que la gloria de Dios descienda. Uno tiene que ser sagaz en esto. Yo, cuando me decían: viene el profeta Argeni Castillo, yo con él llegué a los pies de Cristo. Iglesia Seo del Buen Samaritano, allá en Flora María. Yo, cuando veía que venía un profeta, yo agarraba a los muchachos del barrio: ¿cuántos carros tienes? Tú, necesito tu carro, necesito llevar a los amigos para allá, y empezar a invitar a todo el mundo, invitar a todo el mundo. Gente que yo le predicaba y no venía a los pies de Cristo, gente que yo no tenía, que así yo le predicara como le predicara, ellos no iban a ser convencidos. Pero ¿qué hacía yo? Le decía: mira, allá es chévere, allá es aquello, van a orar por necesidades, vamos para la iglesia, es lo que yo hacía: invitarlo. Pero tú no sabes lo que Dios va a hacer allá en aquel lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba el profeta llamando a alguno de los que yo invité, llevando a algún amigo, llevando a aquel, llevando a lo otro, dándole una palabra de ciencia, haciéndole algún milagro. Entonces esas personas venían a los pies de Jesús. Quizás yo no les predicaba, pero yo tomaba la acción de llevarlos a la iglesia, y allá estaba Jesús. Eso fue lo que hizo Simón. Simón no tenía ciencia, no tenía algún don, pero lo llevó a Jesús. Entonces, cuando Pedro viene y Jesús lo ve, le dijo: tú eres Simón, ahora serás llamado Pedro. Y le dice: tú serás llamado Pedro. Y le dijo, entonces Simón quedó impactado por la ciencia, por la palabra de Dios, como Dios lo llamó. ¿Cuántos adoran a Dios? Quiero regalarte estos otros pasajes para no quedarme solo en Pedro, en Andrés en acción, sino ahora vamos a hablar de Felipe. Dice, verso 43 del capítulo 1 del libro de Juan. Mira cómo se repite esta historia de otro pequeñito. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay personas que se les va a aparecer Jesús. Hay personas que van a ver a Jesús, la luz, la mano perforada, la sandalia, van a tener esas experiencias. Pero hay personas que no. Y hay personas que van a ver a Jesús directamente, y hay otros que van a ver a Jesús es a través de la iglesia. A través de tu acción es que ellos van a ver a Jesús. Si tú quieres que el mundo vea a Jesús, tú tienes que accionar cada día más. Porque no todos fueron llamados directamente por Jesús. Y aquí lo revela. Dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El mismo mensaje de Andrés es el mismo mensaje de Felipe. Hemos hallado a Jesús. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Hermanos, no se aflijan
Si usted le ha predicado al vecino no sé cuántas veces y el vecino no ha creído, no se preocupe. Llévelo a Jesús. Discierna esto. Si la iglesia organiza una actividad de milagros, y yo sé que en la iglesia Dios se mueve, y yo sé que la gloria se está moviendo, y que Dios va a usar al predicador, entonces en ese momento yo voy a invitar a mi compañero a la iglesia. Quizás las palabras que yo le diga no lo van a convencer, pero Jesús, al hacer presencia en ese lugar, Jesús lo va a convencer. Natanael le dice: ¿va a salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué pasó ahí? La palabra de ciencia. Natanael no conoce a Jesús, pero Jesús sí lo conoce a él. Y apenas lo ve llegar, le dice: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Se sorprendió. Le dijo: ¿de dónde me conoces? Invite a un amigo con deseo de que ese amigo conozca a Jesús. Y a causa de tu acción, Dios le va a hablar en la iglesia. ¿Ha visto usted Dios hablándole a alguien en la iglesia? Bien sea a través de un profeta, a través de la palabra de ciencia. ¿Cuántos han visto que un hermano suyo en la fe ha recibido una palabra de Dios en la iglesia? A ver, ¿quién ha visto algo que lo ha sorprendido? ¿Que Dios le ha hablado? ¿Usted lo ha visto? Diga entonces amén. Ok. De esa misma manera, tú traes un amigo y Dios puede revelar lo oculto que está en su corazón. Es ahí donde el amigo va a decir: este no me conoce, yo tampoco lo conozco. Entonces es Dios. Yo llegué a la iglesia y Dios trató conmigo. El predicador, cuando dijo: aquí hay un joven que está pasando esto, esto y esto, y ese joven ha buscado ayuda donde no la debe, en esto, esto y esto. Así dice Dios. Bueno, mira, yo sentí algo tan fuerte en mi cuerpo, y yo dije: ese joven que el predicador habla, le está pasando lo mismo que a mí. Sorprendente. Yo dije: parece mi... Oye, esto es increíble. Entonces, yo llevo a los amigos míos, apóstoles, y le digo: pasa. Un hombre de acción, pasa. Al rato tenía como 5 aquí. Cuando veo a uno morenito llamado Hugo que levanta las manos y cae al suelo, y ese yo me invité. Yo no había aceptado a Jesús. Y cuando veo el otro, Richard, que también le sirve al Señor, cayó al suelo. Y lo veo ahí. Y empiezo a buscar a todos esos jóvenes. Y un diácono me tiene el ojo montado, ando yo en bermudas, ando en gorra, con un suéter de capucha, y se me queda mirando y me dice: joven, tú ya aceptaste aquí. Y yo le digo: hace tiempo. Pasaron a todos los jóvenes que vengan acá, y el predicador empezó a dar una gloria de Dios cayó. Todo el mundo al suelo, milagros, liberaciones, wow, ciencia, una gloria. Terminó el culto, recogieron todo. Se me fueron bajando los nervios, el corazón. Yo dije: gracias a Dios de lo que me sanó. Hay una maña o una costumbre que en las iglesias hay una sola puerta, aquí veo 2. Entonces, los cristianos cuando termina el culto se embotellan en la iglesia. Y tú no les puedes decir: quítate, ni porque tú estás en la casa de Dios, ¿verdad? Yo sigo aquí, por favor, hermano. Entonces se ponen a echar cuentos ahí y me hacen el embudo. Y estoy yo en medio del pasillo. Y yo, la mente. Y todo va. Se apure. En salir. Más nunca entro para la iglesia. Ese predicador parece un brujo. Sabe mucho, no sé. Y estaba muy perturbado. Están recogiendo la instrumentación. Y
Me acuerdo yo que mi hermano Argenis Castillo toma el micrófono y dice estas palabras, dice: hoy quiero librar mi responsabilidad delante de Dios, pero el joven del que Dios me habló no pasó. Yo dije: el joven de que Dios me habló no pasó. Nosotros podemos burlar los sistemas a Dios, no lo podemos burlar, no lo podemos engañar. Él dijo y repetía. Entonces los diáconos se preguntaban, el pastor, la iglesia, pero es que si todos los jóvenes pasaron. El joven de que Dios me habló no pasó, y quiero orar por él. Si tú sales de esa puerta sin Cristo, hasta hoy la misericordia de Dios estará sobre ti. Hay un espíritu de muerte que se va a enseñorear de ti. Comencé a llorar. Comencé a llorar. Y dijo el joven del sueño: es él, ven acá. Quiero salir corriendo afuera de la iglesia y están los evangélicos todavía. No hay que hacer en una batalla si correr. Volteo y dice: sí, tú. Le hago así. Es ese joven que está ahí. Me hacen un cerco, me toman, me llevan allá. Cada vez que avanzaba y venía a cantar, ya el llanto, comencé a gemir. Y me dijo: tuviste un sueño, viste un velorio en tu casa, viste una urna, y dentro de esa urna estabas tú. Solo Dios, yo, mi esposa que se lo había contado, sabía. Y es ahí, por eso es necesario esa evangelización y ese tipo de servicios. Lo mismo que hizo Andrés, llevó a Pedro, Felipe llevó a Natanael, pero lo oculto de su corazón Dios le habló. Y ahí me dice una palabra, porque así te dice Dios: te libro de la muerte y voy a hacer de ti un predicador de mi palabra. Ahí me empiezo entre el lloro a reír, y yo dije, en la mente dije: este predicador está loco. Yo nunca en mi vida he leído la Biblia. Y no sé, nací odiando el evangelio. Odiaba la iglesia, odiaba la religión, odiaba el fanatismo. En la esquina de mi casa hacían celebraciones, cultos, una iglesia que está cercana, y cuando la bulla se alborotaba, yo le decía a los jóvenes: para echarle piedras a ellos, para que se callen. No, la iglesia hay que respetarlo, porque Dios te puede hacer algo. No me hace algo a esos bandidos que están ahí adentro, me va a hacer algo. No sé de dónde provenía, pero tenía esa diferencia de no creer en el evangelio. Y ahora este predicador me está diciendo: Dios te va a hacer un predicador de su palabra. Me dijo: tengo para contigo un ministerio, te voy a llevar al lugar, esa soy yo, Jehová, el que te habla. No sé qué pasó en ese momento, pero hubo una ginopsis, una conexión en el espíritu, y el más mundano o más pecador logra entender cuando el Espíritu Santo le habla, que esto es lo que nosotros nunca vamos a poder explicar. Hubo una intimidad con Dios donde yo, en mi condición, dejé de ver al predicador y dije: Señor, sé que eres tú que me estás hablando. Eso va a pasar en el ser humano. Tú lo que tienes es que accionar. Y es donde le digo: si tú de verdad existes y cambias al hombre, cámbiame a mí y yo te sigo. Cuando abrí los ojos estaba en el suelo llorando. ¿Qué me pasa? Me tapo con la capucha,
Los evangélicos alrededor mío, los cristianos brincaban, gloria a Dios, y yo decía, te están burlando mío. Amaba de taparme las lágrimas, se están burlando mío. Me volví a poner de pie. ¿Quieres aceptar a Cristo? No. 3 veces me pasó. Las 3 veces al suelo. La tercera vez se abre algo en el cielo como una pantalla. Empiezo a verme en el río, en las playas, mi condición, como yo andaba. Dios permite que yo vea mi actitud. Eso es lo más difícil del ser humano, reconocer nuestros errores. Mirar la paja del otro es fácil, pero la vida que... Por eso somos especialistas a veces viendo los errores. Pero en esa experiencia Dios me pone a verme a mí mismo. Yo digo, no, yo estoy mal. Señor, cámbiame, ayúdame. No he tenido esa misma experiencia. Señor, le digo que cada vez que oro quiero ver la misma visión, quiero que Dios me... No, eso pasó ahí. Y eso me convence del pecado. La tercera vez vas a aceptar a Cristo. Ya no podía hablar y si fue así. Hasta el día de hoy usted me tiene aquí predicando al Señor. Veo con tristeza a veces el parque automotor, el estacionamiento full de vehículos. Y el pastor dice, alguien que se quiera ganar la bendición necesitamos llevar al profeta. Y yo volteo para el estacionamiento así de carro. Y todo el mundo, el que tiene carro, que sabe, cuando dice quién puede prestar su carro, agacha la cabeza. Empieza a mirar para allá. Y el pastor, hermano, y yo veo eso y me levanto. Pastor, yo mismo soy. Y el pastor, sí, pero siéntese. Yo empiezo a ver que empiezo a ser ignorado. Y el pastor vuelve otra vez. Hermano, me levanto yo por segunda vez. Bueno, pastor, pero si nadie quiere, acordado. Eso me lo fue moldeando el Señor. Pero entonces, cuando tú vienes así y muy joven, yo mismo soy, si nadie quiere, yo mismo soy, yo lo llevo y lo busco a la hora que sea. Sí, hermano, pero siéntese. ¿Y qué le pasa al pastor? Usando el diablo. Pero los pastores, como son sabios, él menos mal que soy, me dio una palabra de bálsamo. Le digo, hermano, mire, está bien que el hermano, ¿cómo se su nombre, Javier? Está bien que el hermano lo lleve, pero la idea es que un líder, o los que ya tienen tiempo, lo hagan. Oye, ese muchacho acaba de llegar. Y aún con eso, nadie dijo yo voy. Entonces yo digo, levanto la mano, bueno, que vaya el hermano Javier, yo me gano esa bendición. Pero eso también produce celos. La gente dice, que se cree. Y eso produjo muchas batallas también en mi vida. Y eso me hizo distanciarme de esa congregación. Porque cuando tú no tienes la madurez para entender eso, y cuando alguien no entiende el objetivo de Dios, tampoco te puede alinear con las cosas de Dios. No es igual una persona que tiene hijos, que tiene familia, que un joven de 25 años, que viene de la calle, que viene de conocer personas, que le gusta la fiesta, brincar para acá, para allá. Él va a ser dinámico. Entonces, por eso los jóvenes, tú le dices un concierto y ahí están, tú le dices una actividad de retiro y ahí están, una piscinada y son los primeros y llegan temprano porque les gusta ese accionar. Y eso trajo esas batallas sobre mí. Pero también aprendí desde ahí que no hay limitantes, hermano. Traiga a la gente a Jesús. Jesús es el que se va a encargar. Nos despedimos. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué produjo eso en Natanael? ¿Cómo? Cuando estaba en la higuera te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, porque salió lo oculto de su corazón. A mí me pasó esa experiencia que yo entendí que fue Dios, que me hablaban los cristianos de por allá, que Cristo, que aquello, no los escuchaba, los corría de mi casa. Váyase de aquí. Era muy difícil, pero ese día el predicador me habló de un sueño y me habló del plan de Dios. Yo me conecté con el Espíritu de Dios. Respondió Jesús, le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Creyó por la palabra de ciencia que Jesús le estaba dando. Pero Jesús ahora le dice: cosas mayores que estas verás. Supongamos que esta joven no conoce a Cristo, pero la hermana que está al lado toma la acción y empieza a hablar de Jesús. De repente ella está hablando: mira, tú sabes que los jóvenes así también depresión, y empieza a hablar y hubo un caso de esto, y de repente ella le van unas lágrimas. Es porque Dios la está usando a ella en ciencia y le está dando la palabra. Entonces ella llorando le dice: no te está diciendo, me está pasando a mí. Y ya se sorprende: wow. Pero ¿cuál es la costumbre? Que queremos es como nos vemos en los predicadores. Nosotros queremos decirle al joven: cierra tus ojos y orar, y decirle: así te dice el Señor. Y queremos que todo lo de Dios se tiene que decir con profecía o a través del don de lenguas. Y por eso a veces el enemigo es engañado, porque hay gente que habla en lenguas que no son de Dios y suelta una profecía que tampoco es de Dios, y ¡puf! Entonces, lo de Dios no siempre es en profecía ni es hablar de lengua, pero es el mismo contenido. Lo importante es que la palabra de Dios dice que es como arma de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y el corazón. Si hay lágrimas, las lágrimas son señal de quebrantamiento, y la palabra de Dios es como un fuego que quema y como un martillo que quebranta la piedra. Tienes que tener convicción que Dios te está usando y que Dios está hablando a través de tu accionar. Así no digas: así dice el Señor, pero ten convicción que Dios está poniendo palabra en tu boca. Aquí hay gente que Dios está usando poderosamente y nunca dicen: así dice el Señor, pero tienes que tener seguridad que Dios ha colocado una palabra fresca en tu boca, que es Dios que te está dando, que no eres tú el que quieres predicar, que hay ideas, diseños, planes de trabajo que tú tienes que no son inventos, que viene fluyendo de Dios, Quizás no lo viste de esa manera, pero es el mismo Dios. Dios dijo: cosas mayores que esta harás. Aleluya. Entonces prepárate, rebaño del Señor, porque cosas mayores harás. Levanta tu mano entonces, aquí está de pie para dar gloria a Dios. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Ay, Dios mío. Dios está preparando esta iglesia para cosas mayores. Dios nos dejó al apóstol acá. Están los planes de Dios. Jesús le dijo: cosas mayores que estas verás. Y hoy me voy a enfocar en eso, en que Dios te promueve a otra dimensión de gloria, pero va a bendecir tu accionar. Y le dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Si el cielo se ha abierto, Dios nos está diciendo que tenemos permisividad de Dios, que de aquí en adelante cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Y el Hijo del Hombre, que es Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siguen los ángeles subiendo y descendiendo a favor de su iglesia. Siguen los ángeles obrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Aleluya. Si hemos visto milagros, veremos cosas mayores que esas. Si hemos
hemos visto multiplicación, vamos a ver cosas mayores. Pero Dios va a bendecir la acción. ¿Por qué te digo esto? Apóstol, no sé si te ha pasado, o algún predicador acá, ¿verdad? Hay momentos que sabemos mucho la Biblia y sabemos muchos versículos, y nos llega alguien con un problema y no tenemos deseo de predicar. Entonces yo de ahí supe que de nada me sirve un ministerio, de nada me sirve tener muchos dones y ser usado por Dios, si cuando el enfermo que tengo ahí al frente no tengo deseo de orar. Si cuando el que está necesitado pidiéndome pan, el pan de vida, estoy atribulado o estoy ocupado en el WhatsApp, en el Facebook, donde sea, y no tengo para sacar tiempo para predicar. La mayoría de los indigentes son descarriados. Gente con llamados, gente con ministerios, igual son descarriados. Entendí en este tiempo profundamente que Dios va a bendecir a la gente que acciona. Escuché el testimonio de ella, no sabía cantar. Yo tampoco sabía predicar. No fui a una escuela teológica para aprender todo esto. Fue el tú a tú, la interacción con mis amigos, con el joven, con el que no conocía, con el otro, que Dios fue desarrollando habilidades, quizás elocuencia, moderación del lenguaje, tonos de voz, entender lo que es gritar, usar el diafragma, gritos acentos al oído. Hay predicadores que cuando pegan gritos atormentan a la gente. La gente no los quiere oír. Dice, parece que el demonio lo tiene en él. Entonces gritan, pero asustan a la gente. Pero hay quienes gritan tonos acentos al oído. Todo esto, pero es el accionar. El accionar, la onda. Y el gigante, vamos a ver si me va a pegar. Y él con la onda. ¿Y sabes quién le lanza adelante? El paje de armas. La piedra pasó y burló la seguridad de Goliat, al paje de armas. Burló al escudero, al espadachín, al de la lanza, y se la clavó en el único espacio que tenía, entre la juntura del casco. ¡Pum! Le da un knockout. La espada de Goliat, que es muy pesada, David no la puede levantar. Pero la adrenalina pura que corría por él se liberó tanta adrenalina que la glándula pituitaria, que dice que se abre y es la que segrega esa cantidad de adrenalina, dice que pudo levantar la espada del gigante y quitarle la cabeza. Entonces yo creo que estos músicos, si accionan, pueden ministrar en un concierto a multitudes. Yo creo que si tú accionas, Dios te puede subir a una plataforma a predicarle a multitudes. Me da pena predicar aquí en la iglesia. A mí también me da pena. Aquí estoy con nervios, aquí estoy con pena, pero lo hago. Siempre me da nervios cada día. En la iglesia que pastoreo, que me conoce, domingo a domingo subo. Señor, ayúdame, que no diga una palabra inadecuada. Dame esto, eso. Yo digo, ¿cuándo esto se va a quitar? Y pasan años y no se me quitan. Entonces la gente tiene miedo de venir porque le da pena. Te doy una buena noticia, eso no se quita. Miedo escénico no se va a quitar. No sé si es porque lo de Dios es sagrado, por la presencia, lo que hay, da nervios, da miedo, da vértigo, da lo que sea, da algo en el estómago. Si tú te dicen que vas a predicar mañana a la escuela dominical, te puede dar hasta un dolor estomacal. Te puede dar mala digestión o diarrea. Te puede dar náuseas, ganas de vomitar por el miedo. Pero aún así, tienes que hacerlo. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Vamos a adorar entonces.
Porque hoy cosas mayores, Dios nos está diciendo que cosas mayores hará. Dios ha usado la iglesia por su acción. Y si seguimos accionando, los va a seguir usando. Seguirá viniendo gente. Seguirán viniendo congregaciones a pedir respaldo, a pedir ayuda, a pedir soporte musical. Ayúdenme a adorar. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo a los Andrés, a los Felipe, a la próxima generación que se va a levantar acá, que va a accionar. A los que no tienen mucho versículo bíblico, a los que no tienen conocimiento, a los que están en obediencia bajo su apóstol, a los fieles, a los servidores, lo van a hacer con orden. No van a salir desordenadamente, van a accionar bajo el orden. Pero Señor, por esa gente que no tiene un don, por esa gente que quizás no tiene profecía, que no tiene tanta ciencia y que estaba afligido, que su autoestima le bajó mucho, que creen que tú no los puedes utilizar. Por ese hombre te pido y por esa mujer que no quizás han ganado tantas almas, que quizás no han visto la efectividad. Señor, aquí hay 5 consejos. Señor, para ese hombre que va a accionar. Dios, hoy los imparto sobre este pueblo precioso. Señor, esto nos está ayudando a nosotros en la casa a crecer y a multiplicarnos. Esto es una iglesia de multiplicación. Estoy hablando hoy en una casa con un ministerio internacional, Dios, que se viene proyectando en países, naciones. Señor, pero que todavía quizás hay algunos pequeñitos. Señor, que ellos aprendan a mirar alrededor a ese que necesita a Cristo. Que ellos después lo lleven al plano de oración. Que ellos se muestren amigos de esas personas. Que ellos los inviten, Señor, a las actividades, a los festivales que organiza la iglesia. Y que ellos sigan regando la semilla sembrada a las personas que acepten a Cristo. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Toda la gloria